Hola hermanitas a todas, qué gusto y qué placer poder estar con ustedes nuevamente en un estudio más de la palabra del Señor. Y es un gran gozo y una gran alegría y un gran privilegio poder estudiar la Biblia, poder estudiar la palabra de Dios y tenerla en nuestras manos en nuestro propio idioma, en español. Y eso es una gran bendición y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotras por ese regalo que nos dio de su palabra. En esta ocasión eh, vamos a estudiar el libro de Ruth, un libro precioso, un libro pequeño de la Biblia, pero que nos va a enseñar muchísimo, muchísimo acerca de la provisión y del amor redentor de nuestro Señor. Y, y espero, ¿verdad?, que esta palabra, como siempre, sea de mucha bendición, que llene nuestros corazones y que esa semilla que va a ser plantada en cada uno de nosotros sea una semilla que dé mucho fruto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Ruth es un libro pequeño, como ya lo dije, pero el libro de Ruth nos cuenta la historia de una familia israelita que fue obligada por la situación económica de su país, de Israel, fue obligada por un hambre que había en su tierra y fue llevada a sobrevivir, por decirlo así, a tierras de Moab. Moab era un país cercano a Israel y esta familia de israelitas, su padre o su cabeza de hogar era un hombre que se llamaba Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión. Entonces así empieza la historia de Ruth con la historia de estas familias. Pero antes de centrarnos en la historia bíblica, em, vamos a ver un poquitito ciertos detalles que es bueno conocer acerca de Moab. Los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot. No sé si recuerdan la historia de Lot. Cuando Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios trajo la destrucción sobre esas dos ciudades. Lot, que era sobrino de Abraham, vivía en esas ciudades y el Señor lo rescató de la destrucción milagrosamente y él se fue a vivir a una ciudad cercana y un día sus hijas lo embriagaron y ellas concibieron de él. La mayor tuvo un hijo de su padre y le puso por nombre Moab. De ahí viene la tierra de Moab o los descendientes de Moab. Em, Lot, ¿verdad? Moab nació entonces de una relación incestuosa con su hija mayor. Esta historia la vemos en Génesis. Génesis 19:37. Dice así en Génesis, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Moab está a la frontera del suroeste del Mar Muerto. Fue creciendo gradualmente, ese pueblo se fue creciendo a lo largo de esta región, al este de Jordania. Poco antes de que pasara el Éxodo, los guerreros amorreos cruzaron el Jordán bajo su rey Sejón y expulsaron a los moabitas de la región entre el valle del río Amón y el río Jaboc, y la ocuparon y haciendo de Esbón su capital. La capital de Moab era Esbón. Los moabitas fueron entonces confinados en el territorio al sur del valle de Armón. Esto lo vemos en números 21, 26 y 30. Durante el éxodo con Moisés, los israelitas no pasaron por Moab, porque el rey no los dejó cruzar por su territorio. No sé si recuerdan esa parte de la historia. Los moabitas fueron alarmados y su rey
Balac buscó la ayuda de los madianitas. Eso lo vemos en Números 22, que dice así. Y vio Balac, rey de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Eso lo encontramos en Números 22 del 2 al 4. Y esa fue la ocasión cuando se llevó a cabo la visita de Balaam a Balac. No sé si recuerdan ustedes esta parte de la historia de Israel. Ahí mismo en ese capítulo 22, versículo 5, dice así, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que maldigas será maldito. Esta historia la encontramos en Números 22 del 2 al 6. Moab era muy famosa por sus llanuras, tenían llanuras, se les llamaban las llanuras de Moab en los tiempos bíblicos. Incluso hay escritos que no están, que son seculares, ¿verdad? Que se han encontrado escritos de la tierra de Moab y era una tierra próspera, ¿verdad? Tenía llanuras y eso hacía que el pueblo pues estuviera más consciente de las guerras y esto hacía como que tuvieran más espacio para pelear y eso hacía que ellos ganaran muchas batallas, ¿verdad? Porque eran llanuras y, y era una tierra llena de pasto para los animales, era una tierra rica y Moab era en tiempos de la Biblia una tierra próspera, una tierra buena para vivir. Actualmente Moab es Jordania. Y bueno, de esa tierra de los moabitas, la cual Dios también dio una maldición para los moabitas y les prohibió a los israelitas casarse con moabitas y vivir con ellas y que ellos se integraran al pueblo de Israel. Dios no lo permitía porque ellos fueron crueles con Israel cuando quería pasar por su territorio. Bueno, más o menos esa es la historia del pueblo de Moab. Quizás Ruth fue el personaje bíblico más importante que vino de Moab, una mujer moabita. Se dice que fue una de las mujeres de Moab, pero Ruth estaba genéticamente vinculada a Israel a través de Lot. Recuerdan que Lot era el sobrino de Abraham. Ruth es un ejemplo maravilloso de cómo Dios puede cambiar una vida. Recuerden que ella venía de un pueblo pagano totalmente, que ahorita lo vamos a ver. Y, y es el testimonio de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección completamente diferente, en la dirección en la que Dios ha determinado para cada uno, cada persona. Y vemos que Dios está obrando su plan perfecto en la vida de Ruth durante toda la historia, así como lo hace con todos sus hijos, con todos nosotros, como dice Romanos 8:28. Y sabemos, como se lo saben muchos de ese versículo de memoria, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y es maravilloso porque aunque ella, Ruth, tenía un trasfondo pagano en Moab, una vez que conoció al Dios de Israel, una vez que conoció al Señor, ella se convirtió en un vivo testimonio de fe en Dios.
Ruth la Moabita es una de las pocas mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesucristo incluso. Mateo la menciona en la genealogía de nuestro Señor. El nombre Moab, significa del Padre. Eso significa hijo del Padre. Ese niño que nació de incesto, ¿verdad? De Lot con su hija. Moab, por eso significa hijo del Padre. Y como vemos en el relato bíblico, ¿verdad? Moab se convirtió en un enemigo de Israel por mucho, mucho tiempo. El libro de Ruth es como un faro. El libro de Ruth, como decía, es como un faro, como en una noche oscura. Es la noche oscura como del periodo de los jueces. Mientras el tema de los jueces es la fidelidad de Jehová y la infidelidad de su pueblo. El libro de Ruth habla sobre la fidelidad divina que se manifiesta a través de la fidelidad de dos de sus seguidores. En el caso de Boz y Ruth, expresaron estos dos lealtad hacia Jehová, siendo leales a su suegra Noemí, y por medio de ellos Dios proveyó para ellas todo lo que ellas necesitaban. Ruth fue fiel a Dios y Dios premió esa fidelidad dándole lo que tanto ella deseaba. Entonces, el tema de Ruth es la fidelidad de Jehová, que se manifiesta a través de los que son fieles a Él. El libro de Ruth también nos habla de ese amor redentor, de ese amor cuidador, de ese amor protector, de lo que nos dice la Biblia que el Señor tiene por cada uno de nosotros, sus hijos. El nombre de Ruth significa amistad. Es un nombre hebreo, ¿verdad? Significa amistad. Pero se cree que también es un nombre moabita, ¿verdad? Porque ella era de la tierra de Moab. El libro de Jueces nos habla, como anteriormente le dije, nos habla de la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad del hombre. Ahí en las narraciones de los 12 jueces que vemos ahí en el libro de Jueces, describen una espiral descendente, como algo que va bajando cada día más, aun cuando la gracia de Dios sigue constantemente. Los capítulos finales del libro de Jueces nos muestran escenas de egoísmo y desamor. Aunque perteneciente al mismo periodo, Ruth es diferente y nos presenta el amor de Dios, el amor divino y el amor humano, colaborando mutuamente y en perfecta armonía. Ruth es una obra maestra en el género de las narraciones cortas que pone de manifiesto el inquebrantable amor y el tipo de humildad desinteresada que Dios recompensa. El autor y fecha de este libro no tienen, se cree, no se sabe quién lo escribió. La tradición judía le atribuye a Samuel la autoría de este libro. Algunos otros se lo atribuyen a otros autores, pero en realidad no se sabe quién lo escribió. Tanto Ruth como Jueces y Primera y Segunda de Samuel, como Samuel escribió este libro, se piensa que Samuel pudo haber escrito también el libro de Ruth. Y porque Samuel hace como, o este libro es como un puente que abre la historia de David, ¿verdad? La historia del rey David, que era descendiente de Ruth, la moabita. Algo interesante de este libro es la ubicación en el tiempo. ¿Dónde podemos ubicarlo? Bueno, la historia dice que Ruth comienza señalando que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Como vamos a leer más adelante, ahí dice esto en el capítulo 1, versículo 1. Esto significa que la historia de Ruth tuvo lugar en algún momento entre el juez Otoniel, que fue el primero de los jueces,
y Samuel y sus hijos, que fueron más o menos los últimos. No se sabe en qué tiempo sucedió la historia de Ruth, pero ocurrió en el tiempo de los jueces, en cualquiera de esos tiempos. Aparte de los 10 años que transcurrieron en Moab, ellos vivieron, Noemí y Elimelech y su familia, vivieron 10 años en Moab. Aunque el libro no especifica los sucesos que se narran, parecen haber tenido lugar dentro de un mismo año. Los sucesos que se narran en Ruth parece que ocurrieron en un mismo año, todo, especialmente entre el comienzo y el final de una misma época de cosecha. Era poco probable que mujeres indigentes como Ruth y Noemí pudieran haber sobrevivido más de un año dentro de la comunidad sin resolver su situación. La mayor interpretación es la que sustenta la tradición y que es adoptada por la mayoría de los comentaristas. Esta establece lo siguiente. Ellos dicen que la cosecha de la cebada comienza en marzo y abril y la del trigo concluía 50 días más tarde. El tiempo que mediaba entre la Pascua y el Pentecostés. Fue en ese periodo que las dos mujeres regresaron a Belén y allí, junto a Boz, encontraron ambas un hogar. Ruth es uno de los 2 libros de toda la Biblia que llevan nombres de mujeres. El segundo libro que lleva un nombre de mujer es Esther. Este es el primero en el orden tradicional de nuestras Biblias en español y es el único que trata de una mujer que no es israelita. La religión de los moabitas era bien aterradora, bien espantosa, como todas las religiones de ese tiempo. Los moabitas eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Sacrificaban a personas, a sus dioses, hacían sacrificios de personas, igual que muchos otros pueblos cananeos en ese tiempo. Su dios principal era el dios Quemos, cuyo nombre dicen que significa destructor, o Dios, es un dios pez. Esto me recuerda también a Dagón, ¿verdad? Otro dios que tiene forma de pez, que se puede comparar también con el dios de Moloch, pues se representa en una forma también de toro. Los moabitas sacrificaban a sus hijos a este dios Quemos, los sacrificaban con fuego y era algo espantoso, ¿verdad? Los ídolos que adoraban los moabitas en ese tiempo. Y eran dioses, tenían dioses y diosas y hacían cultos a ellos de la fertilidad y vinculados a una diosa que se llamaba Astar, Quemos, que era la parte femenina del dios Quemos. También mencionan las inscripciones al dios Nebo, también, y probablemente al dios mesopotámico que se llamaba Nabú. En fin, tenían muchos dioses y adoraban a otros muchos dioses y hacían sacrificios humanos a estos dioses. Y bueno, de ahí viene Ruth, la moabita. Y para ese lugar se fueron la familia de Elimelech, una familia de Israel. Y así comienza la historia de Ruth. Si vemos en el mapa dónde está Belén y dónde está Moab, vamos a ver que es una distancia de más o menos 100 kilómetros. O sea, son como 2 o 3 días de camino desde Moab hasta Belén. Y bueno, antes de continuar con la maravillosa historia de Ruth, vamos a leer el capítulo número 1, ¿verdad? Que es el capítulo que vamos a empezar a estudiar. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: En los días en que los jueces gobernaban,
Israel. Un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efreteos de Belén, en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y su nuera se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible, y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo me ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a finales de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Bueno, y ese es el capítulo 1 del libro de Ruth que vamos a estar estudiando estos días, versículo a versículo. Vamos a estar escudriñándolo y vamos a estar mirando lo que el Señor tiene que enseñarnos a través de esta maravillosa historia de Noemí y de Ruth junto con vos. Y bueno, hermanitas, por cuestiones de tiempo vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Ya vimos la introducción a Ruth, vimos el primer capítulo, lo leímos y en la próxima lección vamos a empezar a estudiarlo versículo a versículo. Espero que haya sido de mucha bendición
esta lectura que hemos tenido hoy y las espero para el próximo estudio, si Dios lo permite. Y mi recomendación es que lean nuevamente el libro de Ruth cuantas veces puedan, 2, 3, 4, 5 veces. Y para poder venir con un corazón abierto y un corazón más dispuesto para aprender lo que el Señor nos ha mostrado. Que el Señor la bendiga grandemente y los vemos pronto por este mismo medio para estudiar junto a la palabra de Dios. Que Dios las bendiga.